El Espíritu Santo, el profeta Ezequiel, es el tema que quiero compartir ahora con ustedes. Claro, con la ayuda del precioso Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Señor, te sigo pidiendo tu ayuda para que siga exponiendo tu mensaje con tu ayuda. Gracias, Espíritu Santo, por su respaldo. Y ahora me expongo, Señor, a exponer tu palabra con la autoridad y la dirección preciosa del poder del Espíritu de Dios. El ministerio de Ezequiel fue dramático y patético, semejante al de Jeremías. Estuvo relacionado con la caída de Judá, pero se diferenció de este último en el hecho que Jeremías presenció las horrorosas escenas que se produjeron con motivo de la espantosa tragedia. Ezequiel, en cambio, se encontraba lejos del sitio donde ocurrieron los fatales sucesos y los vio únicamente en visiones desde las márgenes del río Quebar donde estaba. Dios le hizo ver todo. El doloroso panorama pasaba ante sus ojos día tras día y lo reproducía ante sus compatriotas por medio de inspiradas visiones. De modo que el mismo día en que cayó en manos de sus enemigos la ciudad de Jerusalén, él lo supo en su espíritu, aunque la noticia tardó años en llegarle. La verdad es que su vida llegó a ser una especie de lección objetiva de los sucesos que describió, sucesos en que él se interesaba muchísimo, tanto en su condición de profeta como por su patriotismo. Él sufrió en su propio cuerpo y figurativamente lo que su país y sus compatriotas estaban padeciendo. Pasó los días de hambruna, comiendo alimentos impuros, soportando en sus padecimientos las calamidades que se le avecinaban. El día en que cayó la ciudad de Jerusalén fue el mismo en que falleció su esposa, y Ezequiel comprendió que la muerte de su esposa era una figura por la cual la misteriosa providencia de Dios quiso hacerle ver lo que era el golpe que había caído sobre Jerusalén. De ese modo enseñó las lecciones de su tiempo tanto por la vida como por la palabra, y dejó sus admirables escritos para que instruyesen a la humanidad en los tiempos venideros. Los sucesos que se desarrollaban a su alrededor servían de admirable marco para el mensaje de fe y de esperanza que Dios le encargó anunciar con respecto al porvenir. En la ruina sufrida por la nación israelita, Ezequiel pudo ver, como si fuera a través de las aperturas de un muro de un edificio en ruinas, la luz de la dispensación que vendría y la promesa de una esperanza mejor. Las páginas de su libro destellan la luz del Evangelio y revela con claridad tal que ni aún Isaías lo sobrepasa. Habla con extraordinaria claridad acerca del Mesías y especialmente con respecto a la persona del precioso Espíritu Santo y su obra. En ninguna parte hallamos alturas más sublimes de sagradas visiones, ni se nos da revelación más clara y práctica de la verdad acerca de la vida espiritual y de la dispensación del Espíritu Santo. Echemos una mirada a tres visiones admirables que nos ha dejado de su profecía. En primer lugar, la visión de la gloria. La profecía comienza con una extraordinaria visión de singular sublimidad y alteza, en la que se revela la gloria del Señor y la poderosa acción de su Espíritu y su providencia. Primero, vio un viento tempestuoso que venía del norte, dirección esta de la cual procedían los enemigos de Israel, y donde el gran imperio del mundo tenía su asiento.
En medio del viento tempestuoso había fuego envolvente y alrededor suyo un resplandor. Y en medio del fuego una cosa como de ámbar. Ya hemos dicho que el viento tempestuoso y el fuego son símbolos conocidos de Dios y manifestaciones de su presencia y de su gloria. Después vio dentro del fuego 4 seres vivos. Esos eran los querubines. Ya lo vimos ante la puerta del Edén, como asimismo en el tabernáculo y en el templo, y reaparecen otra vez en la visión apocalíptica. Son símbolos especiales del Señor Jesucristo y de los infinitos atributos de Dios y de las grandes obras que realiza por su intermedio. Las caras del león, del buey, del águila y del hombre representan la soberanía, el poder, la inteligencia y el amor que guían todo el gobierno de Dios y todo el plan de redención que Él está cumpliendo por medio del Señor Jesucristo. Esos querubines estaban vestidos de fuego y se movían como el relámpago y como el fuego vivo, como en las otras representaciones de los querubines. Estos tenían 6 alas, que denotaban la agilidad y rapidez de sus movimientos. Para dar mayor realce a la figura, habían 4 grandes ruedas de tan enorme circunferencia que al verlas el profeta le pareció que eran altas y espantosas. Alrededor de su vasta circunferencia veíase una multitud de ojos. Las ruedas giraban a la par de los movimientos de las alas de los querubines y conducían los cuerpos de los querubines según la dirigía el Espíritu. Porque así nos dice la Escritura en el primer capítulo, versículo 20. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esa maravillosa visión representaba la majestad, la grandeza, el poder y la celeridad con que obra el potente Espíritu de Dios y su providencia universal. Era la sublime figura de la omnipresencia del Dios vivo y de su infinita actividad, lo mismo que de la omnipresencia y actividad del Espíritu Santo, que en el desempeño de su acción de ejecutivo divino cumple constantemente los propósitos y planes de la divinidad. Toda esa sublime visión no fue más que la base para algo más grandioso aún. Lo que el profeta vio enseguida, por encima de los querubines, las alas y las ruedas, fue un inmenso firmamento que brillaba esplendorosamente con la brillantez y transparencia del cristal. Y en el fondo de dicho firmamento apareció un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre el trono, como si fuera el centro de todo, sobre la figura del trono, nos dice la Escritura, el primer capítulo, versículo 26, había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ese era el glorioso trono mediador del Señor Jesucristo. A su alrededor se veía el arco iris de la promesa del pacto, que suavizaba toda asombrosa brillantez y proclamaba a su pueblo que Él era el Rey del pacto. Cuán majestuosa visión de la gloria de Dios, del Hijo del Hombre y del Espíritu Santo, por medio del cual la divinidad realiza sus grandiosos planes, y cuya rapidez, potencia, omnipresencia y omnisciencia se representan tan majestuosamente por medio del fuego consumidor, el relámpago deslumbrante, el horroroso viento huracanado, los querubines, las muchas alas, las ruedas vivas y llenas de ojos en toda la circunferencia, el firmamento de cristal, el trono de zafiro, el Hijo del Hombre, por encima de todo el arco iris de la promesa del pacto, y el Espíritu Santo consumando todos los propósitos del infinito amor y gracia de Dios. Tal fue la visión con que Ezequiel comenzó su ministerio. Tal era el poderoso que lo llamó para que fuese su mensajero. Poco después vino el llamamiento personal. Dios le ordenó que tomase en sus manos el rollo que contenía su mensaje y que se lo comiese. Y al hacerlo así, al llegar a su boca y a sus entrañas, se convirtió en miel. Después de eso volvió otra vez la visión y apareció la gloria ante sus ojos. Dios le ordenó que saliese y anunciara el mensaje. Y le dijo que fuera atalaya de su pueblo, advirtiéndole quién era Dios. Ezequiel salió para realizar la obra de su vida,
armado con la certidumbre de que contaba con la gloriosa presencia de Dios, ante la cual el poder y las persecuciones de sus enemigos no significaban nada. Amado hermano, amigo, nosotros tal vez nunca tengamos la visión que tuvo Ezequiel, pero la fe puede revestir la tierna presencia que habla con suave voz a nuestros corazones. Con toda la majestad y aquellos ropajes antiguos, podemos estar seguros que aquel que nos habla tan tiernamente y obra con tanta paciencia es el mismísimo majestuoso ser que llenó los cielos con su gloria. El mismo cuyas ruedas providenciales giran con la velocidad del rayo alrededor de la vasta circunferencia del universo. La visión ha desaparecido, pero la gloria perdura. Aunque esa gloria se encuentra hoy en día un tanto velada, no por eso deja de ser real. Y vendrá el día en que la veremos, tal cual la vio Ezequiel en las riberas del río Quebar. Aleluya. En segundo lugar, vemos la visión que desaparece. La gloriosa visión que tuvo Ezequiel permanecía aún en Israel. Era la presencia de aquel que les había guiado en todo el curso de su historia. Era el mismo Dios que había ido a la vanguardia de ellos y que se había detenido sobre ellos en forma de nube o de columna de fuego. El que dividió las aguas del Mar Rojo y las del Jordán. El que les dirigió en la conquista de Canaán. Y el que estableció el trono de David, el que enalteció a Salomón cubriéndolo de gloria, el que se manifestó con milagros a Elías y a Eliseo, y al que demostró su amor y poder divino haciendo maravillas a través de la historia de Israel. Pero ahora la conducta incorregible de la nación casi le había agotado la paciencia y le había ofendido de tal modo que estaba a punto de retirarse. La gloriosa presencia estaba a punto de dejar el templo que tanto había amado. Judá, desolada y abandonada, estaba a punto de caer en manos del cruel enemigo. No hay nada más conmovedor y sublime que la visión de esa gloria que se va. Como el pájaro madre que revoltea sobre el nido donde están sus pichones, que se resiste a dejarlos. El Espíritu Santo se detenía batiendo las alas sobre los querubines y sobre la casa, y finalmente en la cima del olivar, antes de emprender su largo y triste vuelo dejando la casa desolada. En el versículo 3 del capítulo 9 lo vemos comenzar la partida. La gloria del Dios Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. En el versículo 4 del capítulo 10 volvemos a verle como si hubiese egresado o hubiese extendido las alas como queriendo volar. La gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Luego, en el versículo 18 del mismo capítulo 10, le vemos comenzar el vuelo. La gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Pero hasta ese punto la visión no había levantado finalmente el vuelo. Pues en el versículo 22 del capítulo 11, vemos que la gloria sigue detenida en el monte de Olivar. Después alzaron los querubines sus alas, nos dice la Escritura, y las ruedas en pos de ellos. Y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Dios siguió esperándoles y rogándoles, y su juicio tuvo por objeto despertar el corazón pecador del pueblo.
mas todo fue en vano. Finalmente oímos la dolorosa conclusión que nos dice la Escritura en el capítulo 22, del versículo 24 a 31. Hijo del hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aquella fue semejante a la de que muchos años más tarde tuvo el Hijo del Hombre desde ese camino, ahí en el monte del Olivar, en cuya ocasión dijo: cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que venga tiempo cuando digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37-39. Así fue, pues, como el Espíritu Santo les dejó. Y en el capítulo siguiente comienza la visión del juicio y la desolación. Amado hermano y amigo que me estás escuchando, la misma historia se ha repetido muchas veces. Ella se repitió en la ocasión en que Jesús salió del templo. La legión romana siguió a ese hecho, y Jerusalén volvió a caer. Volvió a repetirse cuando la iglesia de los santos apóstoles se pervirtió y se sumergió en las tinieblas de la Edad Media, pues habiendo ofendido al Espíritu Santo, éste se retiró de ellos. La misma calamidad amenaza otra vez a la iglesia. Desde el santuario y los altares de la iglesia ofende al Espíritu Santo con los compromisos y alianzas que contrae con el mundo y con el pecado. Y a eso se debe que el Espíritu Santo busque hogar en los corazones humildes y en las misiones y pequeñas agrupaciones que, sin alardes, le obedecen y ponen en él implícita confianza. Esto puede reproducirse en nuestra vida, pues nosotros también podremos ofender al Espíritu Santo, y alejado de nuestros corazones podría quedarse desolado y abandonado, y nuestra vida quedaría expuesta a los juicios de Dios y a las calamidades que seguirían, pero gracias a Dios que no lo vamos a hacer, porque hemos tenido el privilegio que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y que ahora somos la casa de Dios, como dice el escritor de Hebreos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el otro Consolador, que es el Espíritu Santo que nos dejó. Muchas de las tristes vidas y muchas de las desesperadas muertes no son otra cosa que la repetición de la historia de Israel. No ofendamos al Espíritu Santo. No le dejemos pasar sin darle la debida atención. Amémosle, démosle los honores que le corresponden, obedezcámosle, dejamos que siga haciendo su morada en nuestro corazón, reconociéndole como nuestro Santo Señor, como el claro Consolador. En tercer lugar, vemos la promesa que el Espíritu Santo regresará a actuar. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu Santo. Aleluya. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, y lo haré. Ezequiel 36, 25 al 36. Por supuesto, esta promesa se refiere primeramente a Israel en su condición de nación. Y llegará el día en que se cumpla cuando será restaurada del cautiverio en que ha vivido por muchos siglos. El Espíritu Santo descenderá sobre esa nación, pero también se refiere claramente a los tiempos del Nuevo Testamento, y destella con la luz del Evangelio de la completa salvación gratuita que se obtiene por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador y Redentor, el único que puso su vida por nosotros. No hay más otro ni otra. La bendición prometida consta de 3 pasos que se destacan con absoluta claridad. El primero es el perdón y la conversión, es decir, que rocío de agua limpia que caería sobre ellos, el perdón de los pecados y la extracción del corazón empedernido y la entrega del corazón de carne es la obra de la justificación y regeneración. No es necesario que digamos nada más referente a esos primeros versículos. La enseñanza es tan sencilla y tan clara como la del capítulo 3 del Evangelio de Juan o de las epístolas de San Pablo. Pero hay una segunda bendición que es igualmente clara e importante. Esta consiste de la entrada del Espíritu Santo al corazón del creyente para morar en él, limpiándolo y dotándolo de poder. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Versículo 27. Esto es algo diferente al nuevo espíritu y al nuevo corazón. Se trata del hecho que el propio Dios desciende a morar en el nuevo espíritu, en la persona del Espíritu Santo, y dota al creyente del poder necesario que le constriñe y le hace andar en santidad y le da la necesaria capacidad y fuerzas para que cumpla sus mandamientos. Si pudiéramos pintar sobre una tela el cuadro que representa este hecho, sería algo así. Primero, pintaríamos el corazón natural negro y pecador. Después pondríamos en el centro de ese corazón negro un corazoncito blanco, indicando el espíritu regenerador, el nuevo corazón que se recibe en el acto de conversión, pero que aún sigue en medio de la oscuridad y del pecado, y tiene que sostener una lucha dolorosa y muchas veces con desventaja a causa del mal que le rodea. En tercer lugar, pintaríamos en el centro de dicho corazón un rayo de luz celestial o un carbón ardiendo con fuego celestial, cuya luz penetraría en la oscuridad que circunda el corazón y llenaría el nuevo corazón y el viejo hasta que desapareciera toda la oscuridad. Entonces Dios se apodera íntegramente del ser y le da las cualidades necesarias para que pueda pensar y sentir, confiar y amar,
obedecer y perseverar, como lo haría el propio Señor Jesucristo. Ese es el Espíritu que santifica. Ese es el poder santificador que necesita nuestro pobre y débil corazón. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, acéptalo, y el Espíritu Santo entrará inmediatamente contigo para darte a entender que solamente fue Jesucristo el que dio su vida por ti. Esa es la fortaleza eficiente que el Espíritu Santo quiere dar a todo corazón, que se entregue íntegramente a Él y le reciba reconociéndole como el dador de todo lo que pudiese necesitar, amado hermano y amigo. ¿Has hecho usted eso? ¿Ha recibido no solo el nuevo Espíritu, sino el Espíritu Divino? Y hemos llegado a saber que lo que significa, como dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay un paso que dar para adquirir la bendición de la presencia y obra del Espíritu Santo y la influencia de la vida santificada y victoriosa que afecta a nuestras circunstancias y vida externa. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Nos estableceremos y arraigamos en la voluntad de Dios y disfrutamos de su bendición. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Llegamos a ser cristianos bien alimentados, gozosos y felices, y todos los que nos observen ven que estamos satisfechos y que disfrutamos del reposo y la gloria que corresponde a la vida victoriosa. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, somos más que victoriosos. Y si sigue diciendo la Escritura, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Él bendice nuestro trabajo y nos da abundante fruto y las bendiciones espirituales. El día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Los lugares áridos y estériles de la vida florecerán como la rosa. Todo aquello que ha sido triste y estéril florecerá y se embellecerá. Los años perdidos serán restaurados y todo lo que hagamos prosperará. Alabado sea el nombre del Señor, siempre y cuando estemos en la voluntad del Señor. Dice el Señor, la tierra asolada será labrada. Y dirán, esta tierra asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y esas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortalecidas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. Por supuesto, eso está aún por cumplirse. En lo que atañe a Israel, en su condición de nación, ya comenzamos a ver los primeros brotes de la primavera milenial. ¿Qué le espera a ese pueblo? Por tanto tiempo subyugado y pisoteado. Pero tiene también hermosa significación para toda vida cristiana individualmente. Pues Dios, nos dice la Escritura en Efesios 3:20, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. El alma que recibe al Espíritu Santo en toda su plenitud, verán que la bendición de Dios sigue a la par con las bendiciones que Dios le da dentro de su propia alma. Y la gracia que recibimos interiormente se reflejará en todo lo que hacemos. El Rey, que reina supremo en el trono de nuestro corazón, moverá su cetro en todo el círculo de nuestra vida y eliminará todo aquello que nos cause dolor o que nos impida obrar como Él quiere que obremos. Él sanará nuestros cuerpos, contestará nuestras oraciones, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Bendecirá nuestros hogares, prosperará nuestros negocios, allanará las dificultades que se nos presentaren, nos abrirá el camino, hará regocijar nuestros corazones y que florezcan como la rosa. Y como nos dice Isaías 55:13, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Aleluya. Las bendiciones que da Dios son inseparables de la habitación interna de su Espíritu y de la experiencia de su gracia santificadora. Solo aquellos que aman a Dios y que son llamados según sus propósitos saben lo que significa que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Romanos 8:28.
saben que obran para bien. No es difícil creerlo. No tienen que hacer desesperados esfuerzos para decirlo. Cuando andamos con Dios, confiando en Él y obedeciéndole piadosamente, nuestros más hondos sentimientos nos dan la plena seguridad que todo es nuestro, porque somos de Cristo y Cristo es de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Usted también puede ser de Dios si usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cristo, aquí estando en la humanidad, fue de Dios, pero Él es Dios, que está ahora sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Y si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, entonces ya no eres una criatura, eres un hijo de Dios. Dile así: Señor Jesús, en este momento te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida y haz de mí lo que tú desees de mí. Gracias por haber hecho esta decisión. Él en ese momento te ha de perdonar todos tus pecados, como lo hizo el Señor Jesús ahí en el monte Getsemaní cuando estaba con el ladrón. Cuando Él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Simple y sencillamente porque Él tuvo fe en el Señor. Que Dios lo siga bendiciendo y se despide de usted su hermano y amigo el pastor Carlos Parga.